Muy bien, entonces vamos a comenzar con el segundo tema, a continuar con ese tema de la serie Verdaderamente Libres. La semana pasada comenzamos esta serie y hoy vamos para el tema número 2, que le titulé Libres de la Incredulidad. Libres de la incredulidad. El primer tema, ¿lo recuerda cómo se llamó? ¿Se acuerdan o no? Conoceréis la verdad y les hará libres, ¿verdad? Y el segundo tema es libres de la incredulidad. Vamos a tomar como texto base de la enseñanza Hebreos 3, capítulo 3, verso 12. Mire, el término incredulidad, mis hermanos, este término de incredulidad aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Romanos, en la primera carta de Timoteo, en ese texto base de Hebreos también, ¿verdad? Aparece 11 veces. Y esta palabra, mis hermanos, está relacionada a su vez con el verbo de ser incrédulo, ¿sí? Es ser infiel. Esta palabra, ¿no? de incredulidad está relacionado con eso. También está relacionado con la palabra escéptico, ¿sí? Que se repite, esta palabra incrédulo o ser infiel se repite 8 veces en los escritos del Nuevo Testamento, mientras que el adjetivo apistos, que es una palabra griega que significa incrédulo infiel, esa se encuentra 23 veces en las Escrituras. La incredulidad, mis hermanos, es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. No sé si usted lo sabía, pero la incredulidad nos lleva a eso. Lo que la fe significa para la salvación, mis hermanos, la incredulidad lo es para la condenación. Así como ningún escrito acerca del plan de salvación está completo, mis hermanos, sin tratar el tema de la fe, igualmente ningún escrito acerca de la obra de Satanás, del diablo, está completo sin tratar el tema de la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad, mis hermanos, es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Es decir, son cosas opuestas, ¿verdad? La fe y la incredulidad. Al apagarse la luz, mis hermanos, aparece la oscuridad, ¿sí o no? Aparece la oscuridad para tomar su lugar, y habiendo desaparecido la luz, es decir, la fe, la oscuridad, que en este caso es la incredulidad, se enseñorea de todo. La incredulidad, mis hermanos, se encuentra solamente donde la fe no existe. Ahí está la incredulidad, ¿sí? Donde la fe esté completa, mis hermanos, donde la fe sea perfecta, no podrá haber incredulidad, ¿sí? Y no creer en Dios, mis hermanos, es el fundamento de todos los demás pecados, el no creer en Dios. Mire, deje un apartado ahí en Hebreos, pero vaya a la carta de Tito. Carta de Tito, capítulo 1, verso 15. Tito 1, 15. ¿Lo tiene? Tito 1, verso 15. ¿Sí lo tiene? Dice, todas las cosas son puras para los puros. Pues sí, claro que sí. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Se fija lo que lleva la incredulidad? Está tremendo. La incredulidad, mis hermanos, encierra a toda la humanidad. La incredulidad. Eso es lo que dice Romanos 11:32. Yo se lo leo. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por el engaño, mis hermanos, del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, por el engaño de Satanás, mis hermanos, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Si llevamos a la incredulidad, mis hermanos, al ámbito natural, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras y engaños. ¿Sí o no? Porque ¿cuántos de aquí no han mentido? Levante la mano el que no ha mentido. Levante su mano el que no ha engañado. Todos de alguna manera hemos mentido.
Todos de alguna manera hemos engañado. Entonces, hay muchas razones para no creer, ¿verdad?, en los hombres a causa de sus mentiras y sus engaños. Pero Dios, mis hermanos, es un caso totalmente distinto. Dios no miente. Eso dicen las Escrituras, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente, mis hermanos, ni tampoco engaña. A muchas personas se les hace difícil creerle a Dios. Se les hace difícil. La semana pasada yo les hice una pregunta: ¿cuántos creen en Dios? Y todos dijeron, levantaron la mano, ¿verdad? Pero después les revertí la pregunta, les dije, ¿cuántos le creen a Dios? Porque todos creen en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Esa es la diferencia. Y Dios nos quiere hacer libres de eso, mis hermanos, de la incredulidad, ¿sí? Entonces, Dios, mis hermanos, no nos engaña. Él no miente, no es como los hombres. Por eso, como muchos de nosotros hemos sido engañados por hombres, incluidos mujeres también, desde luego. Estoy hablando, cuando me refiero a hombres, me refiero al ser humano. Hemos sido engañados por hombres, mis hermanos, por muchas personas. Entonces nos cuesta difícil creerle a Dios. Pensamos que Dios es como los hombres, cargado de faltas y de errores, pero no es así, mis hermanos. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, porque se acuerda la semana pasada, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo, es Dios. Cuando conocemos a Dios, mis hermanos, nos damos cuenta que Él es perfecto y que no hay maldad ni engaño en su corazón. Por lo tanto, Él nunca nos va a fallar, mis hermanos, y todo va a obrar para nuestro bien. ¿Sí? Porque todo ayuda para bien a los que aman al Señor, dicen las Escrituras. Ahora sí, vaya por favor a Hebreos 3:12, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué dice Hebreos 3:12? Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, es decir, hermanos, se está dirigiendo a la iglesia. Está diciendo, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Fíjense, la incredulidad nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, hemos derramado nuestro corazón y hoy disponemos nuestra vida, nuestros pensamientos, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra, Señor. Que mi corazón sea esa tierra fértil en la cual tú pongas tu semilla y que tu palabra, Señor, que es esa semilla, dé en su tiempo el fruto que tú requieres y necesitas en mi vida, Señor. Te damos gracias a ti, oh Dios, por esta palabra que vamos a recibir y ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica, Señor. Danos la sabiduría, el denuedo para hablarla y explicarla, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, mis hermanos, la semana pasada vimos que el Señor Jesús dijo a los que habían creído en Él, ¿verdad? Ahí en Juan 8:31, ¿cuántos lo recuerdan? Vaya por favor rápidamente a Juan 8:31 para recordar un poco acerca de lo que vimos la semana pasada y poder entender un poco lo que vamos a ver hoy. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? Que habían creído en Él. Y yo le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Nadie? ¿Nadie cree en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén, porque se quedó así como dudando. ¿Sí? Entonces, Jesús se dirige a los que han creído en Él. Entonces, en este caso, Jesús se va a dirigir a usted que ha creído en Él. ¿Sí? Dice ahí, habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen, y ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo desarrollamos.
Entonces, mis hermanos, Jesús ofrece libertad a los que creen en Él. ¿Sí? Él les está ofreciendo la libertad. Sin embargo, hay muchos, como le decía, como le mencioné, que dicen ser creyentes y no creen en lo que Jesús dice. Y eso sí es lamentable, eso sí es triste, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, afirma que Él es la verdad. ¿Sí o no? Es más, no solo la verdad, no una verdad, sino la única verdad que nos lleva al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo sabemos, todo esto lo sabemos porque Jesús cumple lo que ofrece. Y en Juan 8:36, ahí mismo, nomás unos versículos adelante, Jesús dice algo muy importante y que es la base de esta serie, mis hermanos. Juan 8:36 dijo Jesús: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted no entiende un poco esto, le invito a que escuche la enseñanza de la semana pasada para que pueda entender por qué Jesús dijo esto, ¿sí? Lo desarrollamos. Así que, mis hermanos, si somos liberados de la esclavitud del pecado, si somos liberados por el Hijo y liberados por permanecer en su palabra y además ser sus discípulos, entonces y solo entonces, mis hermanos, todo eso que le acabo de decir, podremos ser verdaderamente libres, ¿sí? Y hoy, mis hermanos, como le mencioné, el Señor Jesús quiere hacernos libres de toda incredulidad. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es incredulidad? Mire, yo encontré una definición bíblica de la incredulidad y es la siguiente, la definición que encontré en diccionario bíblico. Esta palabra incredulidad viene del griego apistia, o también está la palabra apistos. A es sin, pistos es fe, o sin falta de fe, ¿verdad? Eso significa falta de fe, es no creyente. Eso significa esta palabra apistía, incredulidad. Y este término, mis hermanos, que aparece con la connotación de negación de la fe y del evangelio de Cristo. Esta palabra se le da esa connotación, ¿no? La negación o la falta de fe al evangelio de Cristo. Y uno de los sinónimos de la palabra incrédulo, ¿cuál es ese sinónimo? Es la palabra escéptico. Escéptico. ¿Ha escuchado hablar de esa palabra, escéptico? Mire, esta palabra como escéptico designamos a todo aquel que no cree. Ese es un escéptico, alguien que no cree. Todo aquel que duda o desconfía de la verdad, la posibilidad o la eficacia de algo. Eso es un escéptico. Y la palabra como tal, la palabra escéptico, proviene del griego skeptikos. Se lo repito, escépticos, ¿sí? Otra vez, skeptikos, con acento en la última O, ¿verdad? Que significa pensativo o reflexivo. Alguien que es escéptico es alguien que es pensativo o reflexivo. Es decir, que todo lo razona, todo lo quiere solucionar con la razón. Por lo tanto, cuando quieres solucionar todo con la razón, te lleva a la incredulidad. Porque cuando tú razonas y cuando tú piensas, es todo lo contrario a la fe. Porque la fe es creer. Pero cuando tú lo razonas de que, ay, esto como que no. Entonces ahí estás siendo tú escéptico, ¿sí? Y una persona escéptica tiene por principio desconfiar de toda afirmación. Sobre todo de aquellas que son asumidas de buenas a primeras como ciertas por la mayoría de la gente, ¿sí? Hay muchos que son escépticos. Es más, hoy en día hay personas escépticas que piensan que la tierra es plana. ¿Sí los ha oído hablar de ellos? O sea, ellos desconfían que la tierra sea redonda. Y es un caso ya muy sonado, muy conocido, no sé si ha escuchado. Esas personas son escépticas porque dudan y de todas las pruebas que hay de que la tierra es redonda. Y ellos dicen, no es redonda, es plana. Esos son los escépticos, mis hermanos.
El escéptico, mis hermanos, por ello prefiere evaluar todas las pruebas y evidencias que se tengan respecto de cualquier hecho o fenómeno con el objetivo de verificarlo. Ellos quieren verificar todo, ¿sí? Sin embargo, incluso así, es más bien propenso, estas personas escépticas son propensas a rechazar toda afirmación o aseveración que pretende imponer como una verdad indiscutible. Por ejemplo, lo del COVID-19. Algunos piensan que no, es que lo inventaron los del gobierno y no es cierto, la enfermedad no existe. Usted dígame, ¿cuántos de aquí se enfermaron del COVID? ¿Existe o no existe la enfermedad? Claro que existe. Y muchos murieron a causa de esa enfermedad. Pero algunos siguen siendo escépticos y dicen, no, esa enfermedad no existe. La inventaron para tenernos encerrados. Y esos son los escépticos, mis hermanos. Que aún viendo las evidencias y las pruebas, desconfían, no creen. ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí, mis hermanos? Así pues, ser escéptico a un nivel extremo es desconfiar absolutamente de todo o tener serias dificultades para admitir las evidencias que nos presentan. En esta misma línea, mis hermanos, escéptico también se denomina todo aquel que sigue el escepticismo, que es una doctrina filosófica que se caracteriza por sostener que debemos de dudar de la verdad de todas las cosas. Ese es el escepticismo. Los fenómenos y los hechos también tenemos que dudar de eso, dicen. Y que plantea que para llegar a la verdad de un hecho debemos de poseer todas las evidencias objetivas. Fíjese, eso está tremendo. Y vamos a ver más adelante esto que le acabo de decir. Usted va a entender lo que le pasó a Tomás. ¿Cuántos saben la historia de Tomás? La incredulidad, mis hermanos, entonces, no es más que la ausencia de fe. Esa es la incredulidad. Es la falta de credibilidad a la verdad. Y ya vimos quién es la verdad. O sea, si Jesús dijo, yo soy la verdad, y discutimos o tenemos falta de credibilidad hacia la verdad, entonces estamos dudando que Jesús sea verdad. Y esto lo estoy hablando entre cristianos, porque vimos que Pablo se dirigió a hermanos, ¿verdad? La incredulidad, mis hermanos, es una consecuencia del pecado, la incredulidad. La incredulidad es una consecuencia, es como un cemento, ¿verdad? La incredulidad que endurece el corazón para no creer en algo o en alguien. Eso provoca la incredulidad, te hace duro. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Fue escéptico, ¿sí? La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, es decir, cuando lo reducimos a nuestra humanidad, ¿sí? Ahora, ya que tenemos la definición de lo que es la incredulidad y lo que dice la Biblia en algunos rasgos, vamos a ver rápidamente cuáles son las características de un hombre o de una persona incrédula. Las características. Cristiano, estamos hablando de cristianos, porque allá afuera hay muchos incrédulos, pero estoy hablando a la iglesia cristiana incrédula. ¿Sí sabía que hay cristianos incrédulos o no? ¿No sabía? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Pues va a ver que sí. Mire, esas son las características de los hombres o de los cristianos incrédulos. Primer característica, el incrédulo todo lo razona a unos mandatos divinos de Dios. Y sabe una cosa, Dios no se mueve por tu mente, por tus pensamientos. Dios se mueve por tu fe. ¿Sí o no? Porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al monte, muévete de aquí y échate a la mar, y esto sucedería. ¿Sí? Pero para muchos se les hace imposible. ¿Cómo voy a mover un monte? ¿Ah? Razonan, todo lo razona, el incrédulo todo lo razona. Y esta es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo de Dios no tiene poder o no hay movimiento en la vida de muchas personas. Andan como zombies, caminando sin la vida del Espíritu. Y le voy a dar un ejemplo.
Algunos dicen, no, sí, la palabra de Dios dice eso, que puedo sanar, pero yo pienso que está difícil. ¿Sí o no? ¿A usted le ha pasado eso? Sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo creo. Eso, mis hermanos, es razonar. Es la primera característica que tiene una persona incrédula. Todo lo razona. La segunda característica de una persona incrédula es desobediente. Es la segunda característica. Es desobediente. Y la desobediencia, mis hermanos, es una consecuencia de la incredulidad. ¿Sí? Son desobedientes. Dios dice, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo, perdona. ¿Sí o no dice eso el Señor? Pero ¿qué dicen los incrédulos? No, pero es que ¿cómo voy a perdonar? No sabes lo que a mí me hizo. Que lo perdone Dios, ¿yo por qué? Pues si Dios te está diciendo perdona. Ese es desobedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen ouch? Tercer característica, mis hermanos, de un hombre o una mujer incrédulos. Es idólatra. Una persona incrédula es idólatra. Muchos viven en idolatría porque nunca conocieron a Dios. Y la idolatría es todo aquello, mis hermanos, que está en primer lugar antes que Dios. Aman más su trabajo, aman más su negocio, aman más su familia, sus bienes materiales, que las cosas de Dios. Hermano, ¿por qué no veniste? No, es que tuve que trabajar. Hermano, no voy a poder ir porque tengo mucho trabajo. ¿Sí? Es idólatra. Y la idolatría no solamente es idolatrar imágenes. Es todo lo que, la idolatría, el ídolo, es todo aquello que está en primer lugar antes que Dios. Todo lo que se antepone a Dios es idolatría, mis hermanos. Dinero, tu casa, tu negocio, tu familia, todo que se ponga antes de Dios es idolatría. ¿Sí? Característica número 4, mis hermanos, de una persona incrédula. Cree solo de letras y no de corazón. ¿Cómo es esto? El incrédulo, mis hermanos, proclama que Dios sana, pero nunca ha orado por un enfermo imponiéndole las manos, tal como lo dice la palabra. ¿Cuántos de aquí, cuando decimos, vamos a orar por los enfermos, y pasa alguien que está enfermo y nomás le pone así de lejecitos? La palabra de Dios dice que debe de imponer sus manos, porque no es a control remoto, mis hermanos. No somos como esa caricatura, ¿cómo se llama? El Goku, ¿verdad? Que desde lejos lanza todo. No, mis hermanos, tenemos que imponer nuestras manos. No somos como esos apóstoles que se quitan el saco y le hacen así y todos caen. Eso es una falsedad, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que imponer nuestras manos. Eso es lo que dice. Entonces, cree solo de letras y no de corazón. O sea, sabe lo que dice la palabra, se la sabe perfectamente, pero no la aplica. ¿Sí? El incrédulo, característica número 5, es ingrato. Fíjese. Este llama suerte a lo que recibió por gracia. ¡Ay, qué suerte! Es ingrato. Nunca tiene acciones de gracias para con Dios. No es agradecido con Dios. ¿Sí? La característica número 6. El incrédulo llama imaginación cuando Dios le habla. ¿A cuántos de aquí Dios les ha hablado a su corazón? Y les ha dicho lo que tienen que cambiar. Porque Dios nos habla, pero para dejar cosas, dejar de hacer cosas, dejar de caminar en el pecado. Dios nos ha hablado y nos dice lo que tenemos que cambiar. Pero a veces decimos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y no queremos oír. El incrédulo, mis hermanos, característica número 7, tiene que ver para creer. Porque si no ve, pues no va a creer, ¿verdad? Está contagiado con el espíritu de Tomás. Que Tomás fue lo que dijo, ya lo vamos a ver ahorita. Eso fue lo que dijo Tomás. Yo hasta que no vea no voy a creer. Ese es un incrédulo, mis hermanos. Característica número 8. El incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su realidad. Solo los domingos abre la Biblia. Es más, algunos ni Biblia tienen. ¿De verdad?
De verdad. Es más, unos la tienen abierta en su casa, pero nada más así como un cliché. Como algo, como diciendo, no, la tengo aquí en el Salmo 91 para que no entren los espíritus. Unos así la usan. Y no, mis hermanos. La Biblia la tienes que abrir para leerla, para estudiarla, para escudriñarla. ¿Sí? Por eso un incrédulo solamente tiene la palabra como un libro más, guardado ahí en el librero o en su cajón. Y cuando viene a la iglesia, cuando le dan ganas de venir a la iglesia, se acuerda que la tiene la Biblia ahí, la abre el cajón y la saca. Ese es un incrédulo, mis hermanos. Es una característica. Característica número 9 de un incrédulo. El incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes traen coche? ¿Cuántos de ustedes cuando viene manejando viene pensando en su llanta de refacción? ¿No, verdad? ¿Usted cuándo se acuerda de su llanta de refacción? No lo escucho. Cuando se poncha la llanta, cuando tiene necesidad de cambiarla, ¿verdad? Y muchos, mis hermanos, tienen a Dios como una llanta de refacción. Se oye mal, pero así es. Solamente acuden a Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una situación, cuando tienen una necesidad. ¿Sí? Ese es un incrédulo, mis hermanos. Ven los problemas, ¿verdad? Tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. Característica número 10, mis hermanos. Un incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. Dice, no, Señor, ahora sí yo creo que esta, y todavía dicen, yo creo que esta no puede resolver, Señor. Qué ironía, ¿no? Tienen más grande sus problemas que Dios, porque no creen, mis hermanos, que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. ¿Cuántos dicen amén? Él es más grande. Característica número 11, vive sin esperanza. Y si tiene la esperanza, la pierde con mucha facilidad. Característica número 12, se le hace difícil conocer a Dios. Qué difícil conocer a Dios. Es que no sé, no lo entiendo. Se le hace difícil. Característica número 13, siempre está agotado porque no descansa en el Señor. ¿Y qué dijo el Señor en su palabra? Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Qué más? Trabajados, porque yo les daré más trabajo. Eso dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Los haré descansar. Pero siempre están agotados. Ay, qué cansado estoy. Sienten una pesadez. Ya me cansé de esta situación, dicen algunos. ¿Sí? Es porque no confían, porque no descansan en el Señor. Siempre dependen de sus propias fuerzas los incrédulos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Isaías 40? ¿Qué dice? Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y volarán, ¿eh? Caminarán y no se cansarán. Es característica número 14. Una persona incrédula es muy insegura, mis hermanos, porque confía en Dios de labios solamente, pero no de corazón. ¿Sí? Solamente están, ay, Dios, 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 pero no creen. Y característica número 15, y no menos importante, mis hermanos, un incrédulo no conoce la santidad. ¿Sí? Mire, hay un personaje en la Biblia, que ya se lo adelanté, que se le conoció por su incredulidad, relacionado en cuanto a la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Él no creyó que Jesucristo había resucitado. Y su nombre, pues ya todos sabemos, ¿no? ¿Cómo se llama este personaje? Tomás. Vayamos entonces al Evangelio de San Juan, mis hermanos, en el capítulo 20, versículos 24 al 29, vamos a leerlo y a estudiarlo, para ver algo referente a este personaje, mis hermanos, llamado Tomás. Hasta canción le compusieron, ¿no? A Tomás. Juan 20, 24. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice como título del pasaje? Incredulidad de Tomás, ¿verdad? Fíjense, ¿eh? Verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, y esta palabra Dídimo significa mellizo, significa gemelo.
Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjense, no estaba. No se nos dice en esos pasajes por qué Tomás no estaba con ellos. Y tampoco es criticado Tomás el no haber estado ahí. No es criticado por su ausencia, si se fija, pero menciona que Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, que se les apareció una primera vez, ¿verdad? A los 12 discípulos. Y el verso 25 dice, le dijeron, los otros discípulos, ¿verdad? Los otros compañeros le dijeron, al Señor, ¿qué le dijeron? Hemos visto. Y Tomás, mis hermanos, como le decía, no fue criticado por su ausencia, pero aún así se perdió de algo muy importante. Hubo una bendición para los que estuvieron presentes, la cual Tomás no recibió. Y esto nos deja una enseñanza, mis hermanos, un principio. Que cuando nos ausentamos, aunque sea un día de reunión, ya sea los viernes, los miércoles de oración o los domingos, con un día que nos perdamos, mis hermanos, la verdad nos perdemos de mucho. De verdad se lo digo. Nos perdemos de mucho. Luego escuchamos decir a otros hermanos, ¿verdad? En boca de los que asistieron, de las maravillas que Dios hizo, de cómo se movió y que, no, estuvo tremendo. Y los que no vinieron comienzan a dudar. Eso lo dices porque no vine. ¿Sí o no? Y nos volvemos incrédulos. Y esto porque no estuvimos presentes y no pudimos presenciar lo que otros sí presenciaron. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y esto fue lo que hizo Tomás. No asistió a una reunión importante que tenía con sus hermanos, con los discípulos de Jesús. Dijo, hoy es domingo, mejor hoy me voy a quedar a descansar en la cama. Es más, me voy a quedar a ver el partido de fútbol. ¿Sí? Y no fue, y se perdió de mucho. Entonces le dijeron, hemos visto al maestro. ¿Y qué fue la respuesta que dio Tomás en ese mismo versículo? ¿Qué les dijo Tomás? Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y así hay algunos en las iglesias. No te creo. Eso que tú dices, yo creo que no, estás fantaseando. Y luego escuchas por ahí a otro que dice eso y así como que, no creo. Yo hasta que no sienta eso que tú sentiste, voy a creer. ¿Sí? El mover del Espíritu Santo. Claro, algunos que piensan que el mover del Espíritu Santo es la temblorina y correr por todos lados. Eso no, mis hermanos. Pero sientes, ¿no? La presencia del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor en la alabanza? ¿No? Entonces tú sientes eso, pero algunos se lo pierden. ¿Sí? Y Tomás, mis hermanos, a menudo es conocido como Tomás el incrédulo. Por eso se hizo famoso Tomás. ¿Sí o no? ¿O por qué otra razón conocían a Tomás? ¿Por qué otra razón? Por ser, aparte de ser discípulo pues de Jesús, pero ¿qué otra cosa conocían de Tomás? ¿Por nada más? Por eso se hizo famoso Tomás, por la incredulidad. ¿Usted quiere esa fama? Que le digan, viene el hermano incrédulo. Porque Tomás era el hermano incrédulo. ¿Sí? Y aquí podríamos decir que Tomás, clara y fuertemente, se negó a creer, Tomás, lo que los discípulos le habían dicho. Tomás se negó a creer el testimonio de muchos testigos y de testigos confiables. ¿Sí? Tomás hizo una exigencia extrema de evidencia. Se convirtió en un escéptico. Quería una evidencia, no solo de vista, sino de contacto. Él quería tocar. Y repetidamente tocó las múltiples heridas de Jesús, ¿verdad? Tomás se negó rotundamente a creer, a menos que se cumplieran sus condiciones. Voy a creer si yo hago esto. Él estaba exigiendo, mis hermanos, sus condiciones. Y normalmente, mis hermanos, esto se toma para indicar que Tomás era de mente más escéptica que los demás. ¿Sí? Y por supuesto, pudo haber sido así, Tomás. Pero otra posibilidad no debe ser pasada por alto, mis hermanos, principalmente que estaba tan impactado por la tragedia de la crucifixión,
que no le resultaba a Tomás fácil pensar en las consecuencias como que fueron anuladas. Mire, gracias a Hollywood, antes de la pasión de Cristo, antes pensábamos que la crucifixión había sido como Hollywood, ¿sí? Que no había pasado nada más que un chorrito de sangre aquí y ya, y unos cuantos latigazos, pero nada más como rojo, ¿no? Coloreteado. Pero después de la pasión de Cristo para acá, que se quedó corta con lo que le hicieron a Jesús, cambió la visión, ¿no? Cambió la forma de ver el castigo que recibió Jesús. Y se quedó corta la película esa. Porque realmente decían que hasta las entrañas se le veían. Le rasgaban así con... Entonces todo eso vio Tomás. Todo lo que le hicieron a Jesús. La golpiza que le habían puesto. Todo como su carne estaba hecha pedazos de la espalda, de los costados, toda la cara deforme. Entonces, para Tomás eso le resultaba difícil creer que había sido superado. ¿Sí? La incredulidad de Tomás fue fuerte, pero fue dicha con honestidad. O sea, él dijo, no les voy a creer hasta que yo vea. Fue bueno que se negara a pretender creer cuando realmente él no creía. Y hay algunos que dicen creer, pero realmente en su corazón no creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero no creen en Dios. ¿Sí? Y veamos así rápidamente para entender esto, dejando un apartado ahí en Juan. Vayamos a Romanos 3:3. Romanos 3:3. Romanos 3:3. ¿Lo tiene? Dice ahí, pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulos, ¿han sido incrédulos? Su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Usted qué cree? ¿La incredulidad de Tomás habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Se fija? Así que la incredulidad de Tomás, mis hermanos, no hizo nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué cree? Pasó una semana. Después de que Tomás dijo eso y que no les creyó a los discípulos, pasó una semana. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 26, y Jesús le habla, ¿verdad? Se dirige al escéptico, al incrédulo de Tomás. Vea, dice el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién estaba ya? Ahora sí, Tomás. La idea, mis hermanos, es que Jesús tuvo esta reunión con los discípulos, incluyendo ahora a Tomás, en la siguiente semana, una semana después. Y Jesús, mis hermanos, entró a la habitación de la misma manera misteriosa y sorprendente. Porque dice ahí que llegó Jesús, ¿cómo? Estando ¿cómo? Las puertas cerradas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio. ¿Sí? Y Jesús también dio el mismo saludo. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Las puertas cerradas, mis hermanos, de esa sala de reunión muestran que aunque creían que Jesús había resucitado de los muertos, esa verdad aún tenían que trabajarla ellos todavía. Trabajarla en su significado, en su importancia, en sus pensamientos y en sus acciones. ¿Sí? Versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, inmediatamente, ¿verdad? Que les dijo, paz a vosotros, todos tengan paz. Inmediatamente se dirige con el incrédulo, ¿verdad? Inmediatamente. El Señor va a tomar cartas en el asunto con nosotros inmediatamente en ciertas cuestiones que el Señor ya nos pidió y que no le hemos entregado. ¿Sí? Y va a tomar cartas en el asunto, como lo hizo con Tomás. Y le dice, a ver Tomás, ven para acá Tomás. Y Tomás, yo me imagino que se quedó así como que,
Señor, ¿verdad? Ven, pon tu dedo aquí y mira tus manos. Y yo creo que volteó con los otros discípulos y dijo, chismosos, ya le dijeron, ¿verdad? Pero ni siquiera los discípulos no se movían de ahí, no habían salido de esa habitación, porque tenían miedo de los romanos. ¿Sí? Entonces les dice Jesús, hey, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Qué tremenda escena, mis hermanos. Jesús le concedió a Tomás la evidencia que exigió. Y a veces el Señor te da lo que tú pides. Pero en eso, mis hermanos, después vienen las consecuencias. Porque como eres un berrinchudo, el Señor te dice, ok, está bien, pero atente a las consecuencias. Suponemos que Jesús no estaba obligado a hacer esto, ¿verdad que no, mis hermanos? Jesús no estaba obligado a decirle a Tomás, mira, te muestro, aquí está la evidencia. Jesús no estaba obligado a eso. Bien pudo haber demandado fe de Tomás en la base de la evidencia confiable de otros, porque otros se lo habían dicho. ¿Sí o no? Sin embargo, en la misericordia de Jesús y en la bondad de Jesús, Jesús le dio a Tomás lo que pidió. ¿Sí? Y debió haber sido una sorpresa para Tomás que Jesús le repitiera exactamente, mis hermanos, lo que había dicho a los otros discípulos. Si no meto mis dedos, si no veo la marca de los clavos y meto mis dedos por ellos y mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Ah? Y Jesús se lo estaba repitiendo. Jesús conocía las exigencias, pero también conocía la incredulidad de Tomás. Y no hay, mis hermanos, una manera más segura de hacer que un hombre bueno se avergüence de sus palabras, que son pues de alguna manera como salvajes, ¿no? Unas palabras que salen sin pensar, sin razonar, sin sabiduría, que simplemente es repetírselas. Jesús les repitió sus mismas palabras, sus mismas argumentos que Tomás dio. Jesús se las repitió, pero se las dijo cuando él ya estaba ya más tranquilo, porque habían pasado ya una semana. Porque a veces nosotros, mis hermanos, queremos dar argumentos, estamos acalorados en medio de una discusión y queremos luchar argumentos contra argumentos, pero a veces nos prendemos. Tenemos que calmarnos y dejar que se baje pues el furor, ¿no? de la discusión, para entonces sí poder dar los argumentos de una manera más tranquila, que fue lo que hizo Jesús con Tomás. Ya Tomás, ya relajado, había pasado una semana, entonces le dice a él, aquí está Tomás, lo que tú pedías, la evidencia. Y la interacción, mis hermanos, de Jesús con Tomás muestra que Jesús, mis hermanos, resucitado, estaba lleno de amor. Estaba lleno de gracia y de bondad para su pueblo. Y eso no cambió, mis hermanos. Ciertamente toda la conversación fue una reprensión, pero tan cubierta de amor que Tomás apenas podría considerarla así. O sea, fíjense. O sea, Tomás fue reprendido de una manera sabia que no sintió esa reprensión. ¿Sí? Y hay una lección clara aquí, mis hermanos. Cuando quieras una garantía ante Dios, lo único que necesitas es ver las heridas de Jesús. Y las heridas de Jesús son la evidencia, mis hermanos, de su amor. Son las evidencias de su sacrificio, de su victoria, de su resurrección, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la evidencia. Y continúa diciendo el versículo 27. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? Ahí en el versículo 27 estamos viendo. Jesús claramente le ordenó a Tomás que dejara ¿qué? Su incredulidad y comenzara a creer, mis hermanos. Jesús fue generoso y misericordioso con Tomás y su incredulidad. Pero Jesús no alabó su incredulidad. No se la alabó. ¿Sí? Jesús quería moverlo de su duda e incredulidad. Quería moverlo de ahí
a la fe, que creyera. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en esta tarde. Quiere movernos de nuestra duda, quiere movernos de nuestra incredulidad a la fe, a creer. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Es más, mire, Jesús ni siquiera le dio crédito a Tomás por haber creído antes, porque Tomás vio muchos milagros de Jesús. Tomás vio resucitar a Lázaro. Tomás vio sanar enfermos. Tomás vio cuando se les dio alimento a más de 5,000 personas de 5 panes y 2 peces. Y jamás Jesús le reprochó o le dio crédito a Tomás por haber creído antes, porque él creyó esas cosas. ¿Sí? Debido a que Tomás no creyó en el Jesús resucitado, mis hermanos, Jesús lo consideró como alguien incrédulo, por no haber creído en Jesús resucitado. Y con frecuencia, mis hermanos, Dios nos condena nuestra duda, con frecuencia. Y a menudo se revela y hace cosas extraordinarias para hablar a nuestra incredulidad y duda. ¿Cuántos de aquí han recibido milagros del Señor? Y aún así, de repente dudamos de su poder, mis hermanos. Nos olvidamos del Dios Todopoderoso que tenemos. Y nos regresamos a la incredulidad. ¿Sí o no? Somos bien fácil de olvidarnos lo que Dios hace por nosotros. ¿Sí? Entonces, pero la duda, mis hermanos, y la incredulidad no son condiciones deseables para el discípulo de Jesús. Si tú dices que eres discípulo de Jesús, la duda y la incredulidad no son condiciones deseables, mis hermanos. O sea que si tú eres discípulo, tú debes de creer y de tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vayamos para ahondar un poco en esto, vayamos a Marcos, dejando un apartado ahí en Juan. Vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Y vamos a leer hasta el 19, o un poco más para allá. Yo creo que hasta el 23, 24, 25, no, hasta el 24. ¿Ya tiene Marcos 9, 14? Cuando llegó, dice la palabra, cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, estaban teniendo una discusión, ¿se fija? Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, o sea, Jesús les está preguntando, ¿qué están discutiendo? ¿Qué discuten con ellos? Versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué tremendo, ¿eh? Fíjese, cuando Jesús dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores, ¿verdad? Dice, y 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación de creyentes. ¿Qué les dijo? Oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Incrédulos. No ustedes, no, aquí les está diciendo. Pero el Señor nos dice lo mismo a nosotros. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Por qué son incrédulos? ¿No han visto todos los milagros que he hecho? Es más, el milagro de que tú hayas abierto tus ojos y hayas visto la luz del sol, ese es un milagro. Que tú hayas estado aquí el día de hoy, ese es un milagro. Que tú tengas un trabajo, ese es un milagro. ¿Qué otros milagros quieres que te diga, mi hermano? Todos los días suceden milagros en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes?
Cuando Jesús describe una generación incrédula, mis hermanos, Él se puede referir a los escribas que estaban ahí de contendientes. También se puede referir a ese padre que estaba desesperado porque su hijo estaba con un espíritu inmundo, pero también se dirigió a los discípulos que no tuvieron éxito en sacar a ese demonio. Y no porque haya sido con su poder, sino que no creyeron lo que Jesús ya les había dicho antes. ¿Qué les dijo en Marcos 3? ¿Qué les dijo? En mi nombre. Fíjense, vamos rápidamente en Marcos 3. Eso no lo tenía preparado, pero el Señor por ahí me está llevando para ver por qué lo que Jesús les había dicho antes. Marcos 3. Me fui en Lucas, perdón. Marcos 3. Rápidamente lo vamos a ver aquí. ¿Qué dice Marcos 3, verso 13? Estamos hablando del mismo evangelio, ¿sí? Y estábamos en el evangelio de Marcos 3. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él, primeramente para estar con él, ¿sí? Y después, ¿para qué, mis hermanos? A predicar. ¿Y qué más? Que tuviesen autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermedades. ¿Y para qué más? Para echar fuera demonios. ¿Se fija? O sea, ya les había establecido la autoridad, ya les había dado la autoridad. Eso significa, mis hermanos, que los discípulos no habían creído lo que Jesús les había dicho. Como muchos de nosotros a veces no creemos lo que Jesús ya nos dijo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Ya les había dicho, hey, yo les voy a dar mi autoridad para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué la incredulidad vino? ¿Sabe por qué? Porque no hay una relación íntima, mis hermanos. Los llamó primeramente para que estuvieran con Él. Y estar con Él no es estar ahí a un lado, es conocerle. Es meterse profundamente. Y eso es para nosotros, mis hermanos, esa enseñanza también. A veces no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder, porque no tenemos esa relación con Jesús. Y Jesús viene y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? En Marcos 9, en capítulos más adelante. ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Sí? Traédmelo, les dijo. Vaya ahí otra vez al versículo 9:20, capítulo 9:20. Les dijo Jesús, tráiganmelo. O sea, les acabo de dar la autoridad, les di la autoridad y no pueden, incrédulos. No creyeron que yo les di mi autoridad. Tráiganmelo, por favor. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Fíjese. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, fíjese esa declaración, ponga atención en esto. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes, o sea, se le revirió, le dio vuelta. Si puedes creer, no es que si pueda, porque a veces así nos dirigimos, Señor, si tú puedes. No, Él puede. Pero el Señor nos dice, no es que yo pueda, es si tú crees. Porque yo puedo todo, dice el Señor. Yo todo lo puedo. Yo soy el Todopoderoso. Más bien es, si tú crees, ¿qué dice ahí? Al que cree, todo le es posible. Y dice todo, no algunas cosas, pero al que cree. Y el hombre, mis hermanos, parecía no tener seguridad, ¿verdad? De que Jesús podría hacer todo, este hombre. Pero el sí, esta palabra sí,
no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. El sí era en cuanto a la fe del hombre. ¿Sí? Así que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando confiamos, mis hermanos, en Dios como verdadero y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete, mis hermanos, es posible. Amén o no amén. Y vea el versículo 24 de este pasaje. E inmediatamente, ¿qué sucedió? El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque dice que clamó, ¿verdad? Y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el pobre padre, mis hermanos, en este hecho fue retado por la exhortación de Jesús hacia la fe. ¿Sí? Y eso nos reta a nosotros también. En creerle a Él. En tener fe en Él. Este padre creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho. Después de todo, ¿por qué habría venido Jesús entonces? Pero él también reconocía sus dudas, este padre. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que en ocasiones dudamos también? Dudamos, mis hermanos. Así que con sollozos, con clamores a Jesús, le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en este caso la incredulidad, mis hermanos, del hombre no era una rebelión en contra o un rechazo hacia la promesa de Dios. Él no negaba la promesa de Dios, él deseaba. Sin embargo, parecía muy bueno para ser cierto. Así que él dijo, ayuda a mi incredulidad. Y esta frase, ayuda a mi incredulidad, es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. ¿Sí? Mientras los hombres no tengan fe, mis hermanos, estos son inconstantes de su incredulidad. Pero tan pronto como tienen poca fe, como un grano de mostaza. ¿Ha visto el grano de mostaza? En cuanto tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Este hombre tenía poca fe. Fíjense, qué tremendo. A veces Dios nos pide cosas, mis hermanos. ¿Qué te ha pedido el Señor a ti que has dudado en entregárselo? Mire, las cosas que pasan no pasan por casualidad. Cuando el Señor te pide algo, es mejor obedecerle a la buena. Porque si no, de todas maneras le vas a tener. Si eres su hijo, de todas maneras le vas a tener que obedecer a la mala. ¿Cómo? Con disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuántos de aquí supieron que yo me caí? Y que tuve un accidente. Y fíjese, Dios tuvo cuidado porque era el plan de Él. Es más, ni morete se me hizo, mis amigos. Pues fue sorprendente. Sí traía el dolor en el rostro. Porque recibí un golpe, hermano. Mire, déjale platico rápidamente. Hablando de esto. Dios ya me había a mí pedido algo. Ya me lo había solicitado. Y yo hablé con mi familia y les dije lo que Dios me estaba pidiendo. Que después se los voy a platicar. Lo que era. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces dijimos, ok, está bien, pero ¿qué cree? Vino la incredulidad en mi vida. Dudé. ¿Sí? Dudé y no obedecí a Dios. Entonces ya Dios ya me había dicho y yo desconfié. Entonces, cierto día estaba tomándome un baño en Augusto, preparándome para la clase del discipulado los martes, cuando me resbalé en el baño, pero fuerte, mis hermanos, y me golpeé en el rostro, en esta parte de aquí, en el lavamanos, como si me hubieran pegado con un martillo, haga de cuenta, o un bat. Nomás vi estrellitas, pero como resorte me levanté, pidiendo ayuda. Y rápidamente, como pude, me salí del baño, me sequé y me cambié. Y mis hijos me dijeron, no, ¿sabes qué? Como que traes fractura.
porque se me había hundido aquí, en esta parte. Y ellos entendieron que era Dios. Mi familia entendió que era Dios, que ya me había dicho que tenía que obedecer, lo que Él ya me había dicho, pero no le estaba haciendo caso. Y le voy a decir por qué fue Dios, mis hermanos. Porque esta parte de aquí, aunque me hicieron un escaneo, no encontraron ninguna fractura. Pero a los que ya les permití tocar mi rostro, no se ve una fractura, pero sí está aquí una ranura. Hay no una fisura, es como un espacio. Como donde quedó el golpe, como si hubiera pegado, como cuando le pegas a la masa de la tortilla así con el puño y queda marcado tu puño, ¿no? Pues así quedó marcado aquí. Y los doctores dijeron que no tenía fractura. Traía mucho dolor, hermano, se me hinchó, pero jamás se me hizo morete. ¿No se le hace increíble eso? Porque si era para tener un moretote ahí. Y el Señor tuvo cuidado porque me hubiera golpeado un poquito más arriba, quién sabe si la estuviera platicando. Pero todo sucede por algo, mis hermanos. Pero a veces nosotros, si somos sus hijos y si somos desobedientes, el Señor nos va a dar disciplina y nos va a doler y vamos a tener que obedecer de todas maneras. Así que después de eso tuve que obedecer al Señor. Y después le platicaré qué fue lo que yo tenía que obedecer al Señor. Fue una decisión no fácil la que tenía que tomar, pero tengo que creer y confiar en el Señor. Porque Él me dijo, yo te voy a sostener. Yo soy tu Dios que te sostiene con mi mano derecha. ¿Verdad? Entonces, si no obedecemos, mis hermanos, el Señor nos va a agarrar y nos va a quebrar la patita. ¿Cuántos quieren que el Señor les quebre la patita? No, pues entonces obedezca inmediatamente. Si el Señor ya le pidió algo, obedezca, por favor. ¿Sí? Se lo digo por experiencia. Regresando al pasaje de Juan 20, mis hermanos. Juan 20. Vamos a ver el versículo 28. Después de que Jesús le muestra la evidencia que Tomás pedía, que más bien exigía, porque exigía Tomás, exigió. Tomás responde en fe, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y Tomás hizo una transición inmediata de la incredulidad que ya había declarado él a la creencia radical. ¿Sí? Jesús lo liberó de su incredulidad, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí lo ve ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo liberó? Llevándolo a creer, llevándolo a tener fe en la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la vista, mis hermanos, pudo haber hecho que Tomás creyera que Jesús había resucitado. Pero fue algo más, mis hermanos, no solo la vista. Algo más interno que la vista, lo que le abrió sus ojos para decir, Señor mío y Dios mío. Porque muchos viendo no creen. Muchos ven milagros del Señor y no creen. Eso le pasó a Judas. Judas nunca creyó y jamás terminó de creer. Terminó traicionando a Jesús. Porque Judas vio los milagros de Jesús, pero jamás creyó en Él. Pero esta condición de creer o no creer, mis hermanos, proviene ¿de dónde? Esta condición. De aquí, mis hermanos, del corazón. Si tú no crees, algo hay ahí en tu corazón. Si hay incredulidad, algo hay en tu corazón. Pero si tú crees, es porque tu corazón cree. ¿Sí? Tomás ahora confiesa la fe que por un tiempo había negado, porque él dijo, no creeré a menos que, ¿verdad? Las palabras no son una simple exclamación de sorpresa, mis hermanos. Lo que dijo, Dios mío, ¿verdad? Señor mío. Estas palabras significan, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios.
¿Sí? Mire, que un judío llamara a otro humano mi Señor y Dios debió haber sido casi increíble. Tomás, a la luz de la resurrección, aplicó a Jesús los títulos de Señor, que es Curios, y Dios, que es la palabra Theos, los cuales eran títulos de deidad, mis hermanos. Tomás fue lo suficientemente honesto como para decir cuando no creía, pero también lo suficientemente honesto para seguir la evidencia hasta su significado completo. Y sigue el siguiente versículo 29 dice: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Los comentaristas, mis hermanos, algunos comentaristas, se dividen sobre si Tomás realmente hizo lo que Jesús le invitó a hacer, que era tocar sus heridas, ¿verdad? Que Jesús haya dicho, porque me has visto, Tomás, creíste. Y no porque me has visto y me has tocado de algo de evidencia, ¿verdad? Sino que realmente Tomás no tocó a Jesús, ¿sí? Pero, ¿cuál oportunidad tuvo Tomás de poder tocar a Jesús, mis hermanos? Él no tenía ninguna oportunidad de tocar a Jesús. Tan solo de verle en persona, no hubo necesidad de hacerlo. Solamente de verlo ya no tuvo necesidad, es más, de tocarle. Y Jesús a lo mejor no se lo hubiera permitido porque él aún no había ido al Padre. ¿Se acuerdan cuando la mujer lo vio resucitado y que iba a abrazarlo? Le dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Jesús se lo dijo porque Tomás lo estaba exigiendo. A ver, pues ven y tócame. Pero ya nomás con verlo ya Tomás dijo, no, Señor, no es necesario. Ya creo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y continúa diciéndole Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es más bienaventurado. Cuán dichosos, cuán felices, cuán alegres son los que creen sin ver. ¿Sí? Son más bienaventurados. Hay una promesa especial de bendición para los que creen, mis hermanos. Tomás exigió ver y tocar antes de creer en Jesús resucitado. Y Jesús entendía que el testimonio de testigos confiables era suficiente. Era una suficiente evidencia, ¿verdad? Y hubo una bendición para los que aceptaron esa evidencia suficiente. No quiero, gracias. Creo que él está hablando, ¿no?, de una fe subjetiva, sino de una fe. Hermano. Ok. Él está hablando de una fe que está satisfecha con lo que Dios provee. Tomás, ¿verdad? Y por lo tanto no anhelaba visiones, milagros, experiencias o diversas formas de éxito como evidencia del favor de Dios. Entonces estas palabras de Jesús, mis hermanos, son otra bienaventuranza y prometen una gran bendición. Existen algunas maneras en las que esta bendición puede ser disminuida, mis hermanos. Cuando exigimos una voz, cuando exigimos una visión, una revelación para probar nuestra fe. O sea, ok, yo voy a creer, pero si yo veo esto, si tú haces esto, Señor, yo creo. Y no es así, mis hermanos. Cuando exigimos algunas pruebas especiales para probar nuestra fe, cuando exigimos alguna experiencia estática, cuando exigimos respuestas para cada pregunta difícil o objeción, cuando exigimos lo que el hombre considera como éxito en nuestra obra de Jesús y cuando exigimos que otros nos apoyen en nuestra fe. Resulta triste, mis hermanos, que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños que la incredulidad está causando en tantos hogares. La incredulidad en las escuelas y en las iglesias. La incredulidad está causando daños. Y más en esta nación que sacaron ya a Dios de las escuelas, de los hogares. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, en las series. Pero el bien de ellos y de los demás, por el bien de las familias, de los hogares, de las escuelas y de los demás, debemos examinarnos lo que hace la incredulidad. ¿Sí? Mire, la incredulidad debilita el poder de los obreros cristianos. ¿Sí?
La incredulidad impide la obra de Cristo. La incredulidad impide que los hombres entren en el reino de Dios. Y las consecuencias, pues, son devastadoras, mis hermanos, ¿verdad? Y ya regresando con Tomás, mis hermanos, la fe de Tomás se vuelve el clímax de este libro de Juan. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ha triunfado sobre la enfermedad. Jesús ha triunfado sobre el pecado, los hombres malos, la muerte y el dolor. Pero ahora con Tomás, Jesús conquistó la incredulidad, mis hermanos. Sí. Y ya para ir aterrizando, tu confianza, mis hermanos, crecerá a medida que crece tu relación con Dios. ¿Sí? Es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Y esta es otra causa por la cual muchos no creen en Dios. Por eso la grandeza, mis hermanos, de nuestra fe dependerá del conocimiento revelado que tengamos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado que manda hoy a la gente al infierno, mis hermanos? ¿Ah? La incredulidad. Entre otros, ¿verdad? Entre otros. Mire, entre la mentira, el asesinato, la violación, la perversión sexual, el orgullo, la arrogancia, el principal de todos ellos que manda al infierno es la incredulidad, mis hermanos. ¿Sabe? Jesús murió por todos esos pecados, ¿sí o no? Todos han sido pagados con su sangre preciosa, ¿sí o no? La Biblia dice que el que cree en Él no es condenado, eso dice la Biblia. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso usted lo encuentra en Juan 3:18. La incredulidad, mis hermanos, no les permite ver que en ese nombre, el de Jesús, está el perdón de los pecados. La incredulidad es la que cierra la puerta al cielo, mis hermanos. ¿Sí? Y aunque sea poca tu fe, mi hermano, si estás centrada en Jesús, vencerás sobre la incredulidad. Y el Señor hará crecer ese pequeño grano de fe con sus promesas. Y ya para casi terminar, mis hermanos, vaya otra vez a Hebreos, en los versículos que tomamos como texto de base. Pero vamos a ir un poco más atrás en el versículo 7 y vamos a leer hasta el 19. Ya estamos terminando. Hebreos 3, versículo 7, ¿lo tiene? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, son incrédulos, ¿verdad? Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ahora ya se dirige este autor del libro de los Hebreos a los hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y luego ve el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, mis hermanos? De la incredulidad. Esa generación que fue liberada de Egipto
fue liberada para llevarlos a una tierra que Dios les prometió, donde fluye leche y miel. Pero no pudieron llegar a esa tierra a causa de su incredulidad. Y muchos de nosotros así estamos, mis hermanos. No podemos llegar a las promesas que Dios ya nos hizo a causa de nuestra incredulidad. Y ya para concluir, mis hermanos, la incredulidad es el obstáculo más grande. La incredulidad es el jefe de la maldad. La incredulidad hizo pecar a Eva contra Dios en el jardín del Edén, porque no creyó la palabra de Dios. Llegó Satanás y dijo: ¿con qué Dios te dijo? Sí, Dios me dijo eso. No, mira, no le hagas caso a esto. Mira, esto es así. Y creyó más a Satanás que a Dios. Los israelitas, mis hermanos, no entraron a la tierra prometida porque la incredulidad cerró las puertas. ¿Sí? La incredulidad, mis hermanos, es producto de un corazón malo. Cuando cerramos las puertas a la fe, las dudas nos visitarán y entrarán sin permiso. Para eso está la fe, mis hermanos, para contrarrestar la incredulidad. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, tengan fe, y fe en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta hora, en esta tarde, queremos agradecerte a ti por tu palabra. Queremos, Señor, disipar todas nuestras dudas. Queremos que tú seas quien nos libere, Señor, de toda duda, Señor. Así como este hombre que clamó y dijo: creo, hazme creer, Señor. Y tú le ayudaste en su incredulidad. Así también nosotros necesitamos, Señor. Porque a veces queremos tener la evidencia, a veces dudamos de tu palabra, a veces dudamos de lo que tú nos dices que tenemos que hacer, de los cambios que tenemos que realizar. Y dudamos. No creemos, no confiamos en ti. Y tu palabra dice que todo aquel que crea en Él, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque la fe es la que agrada al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nosotros queremos ver para creer y nos comportamos como Tomás. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestra falta de confianza en ti. A partir de hoy queremos confiar más en ti. Queremos obedecerte a ti, tu palabra. Porque no queremos que nos pase como en esa generación en el desierto que duraron 40 años caminando bajo las inclemencias del sol, bajo las inclemencias del frío, del desierto, y no creyeron. Y vieron milagros. Tú hiciste salir agua de la roca, les mandaste codornices, les hiciste milagros, Señor, y aún así no creyeron. Y por su incredulidad no pudieron llegar a la tierra prometida. Que no nos suceda a nosotros lo mismo, mis hermanos. Que por nuestra falta de creer, por nuestra falta de fe, nos quedemos cortos en el camino. Así que, mis hermanos, yo les invito a que confiemos, que creamos más en nuestro Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Nosotros somos los que, en medio de nuestra razón, limitamos a Dios. Pero dejemos que Dios, y confiemos que Dios haga. Porque Él puede restaurar tu vida. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede traer salud a esa enfermedad. Él puede sanarte de esa enfermedad. Él puede hacer milagros en tu vida. Pero a veces no permitimos, por nuestra incredulidad, que Dios haga sus milagros. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén.